Hola, en este video revisaremos propiedades físico-químicas asociadas a interacciones intermoleculares. Las propiedades físico-químicas, como muchas otras características de los compuestos, dependen de la estructura que estos posean. Y en este caso vamos a revisar aquellas propiedades físico-químicas que dependen de las interacciones intermoleculares que pueda presentar un compuesto. Estas serían punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad e interacciones ligando-receptor. Y en este video nos vamos a enfocar únicamente al punto de fusión y al punto de ebullición. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura necesaria para que un compuesto pase de su estado de agregación sólido a un estado líquido. Si ustedes recuerdan, el estado sólido va a ser aquel en el que las partículas se encuentran más juntas unas de otras, es decir, que se encuentra más compactado, que en el estado líquido, donde ya empiezan a haber distancias más grandes entre cada una de las partículas que componen a nuestro compuesto. Entonces, para llegar a ese cambio de sólido a líquido, lo que se hace es introducir energía al sistema. Y esa cantidad de energía depende del tipo de interacciones que mantienen unidas a las moléculas entre sí, siendo así que los compuestos que son iónicos suelen presentar puntos de fusión mucho mayores que los compuestos que son covalentes. Y esto se debe a que entre compuestos iónicos vamos a encontrarnos que se presentan interacciones electrostáticas entre cationes y aniones. Y entre los compuestos covalentes se encuentran interacciones entre dipolos, que son fuerzas más pequeñas que las primeras. Entonces, debido a eso, a la cantidad de energía que mantiene unidas a las partículas entre sí, también va a ser necesaria una cantidad de energía diferente para que cambien de un estado a otro. Como por ejemplo en los compuestos iónicos se encuentra una mayor fuerza de unión entre las partículas, requeriremos más energía para que éstas se separen que en el caso de los compuestos covalentes. Y eso lo podemos ver acá en la ecuación de Coulomb, donde nos dice que la fuerza entre las interacciones depende de las cargas. Como en los compuestos iónicos esas son cargas formales y acá en los compuestos covalentes son únicamente dipolos o cargas parciales, entonces evidentemente estas son fuerzas más pequeñas que pueden ser vencidas más fácilmente que las otras, determinando así que los puntos de fusión de compuestos iónicos, les repito, sean mucho mayores que los puntos de fusión de los compuestos covalentes. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, la sal de mesa, nosotros encontraremos una estructura cristalina tal que cada catión sodio se encuentre rodeado por 6 iones cloruro y también cada ion cloruro va a estar rodeado por 6 cationes sodio. Para que nosotros pasemos una estructura sólida de este tipo a una estructura líquida en el que los iones se encuentren más separados unos de otros, necesitaremos introducir mucha energía al sistema, porque digamos, si yo quiero separar a este ion cloruro de todos los demás, tengo que vencer todas las fuerzas de atracción que existen no nada más con un catión sodio, sino las que existen entre ese ion cloruro y 6 cationes sodio que lo están rodeando. Entonces es muchísima la energía que se necesita para poder vencer esa interacción y eso se ve traducido en un punto de fusión elevado, que es lo que requerimos para pasar a un estado tal que se presente aquí una separación mayor entre cada una de las partículas. Y en este caso, el punto de fusión es de 800 grados centígrados. Como les decía, es un punto de fusión elevado comparado con el de los compuestos covalentes. Cuando tenemos moléculas en las cuales existen tanto enlaces covalentes como enlaces iónicos, sus propiedades físico-químicas, como son punto de fusión, punto de ebullición o solubilidad, van a estar determinadas por sus enlaces iónicos y no por sus enlaces covalentes. Por ejemplo, si tenemos aquí al acetato de sodio, este tiene enlaces covalentes, que serían estos que estoy señalando, y tendría un enlace iónico, que sería en donde está el anión oxígeno con el catión sodio. Por otro lado, acá tenemos otra molécula orgánica que también es iónica, porque tenemos un nitrógeno con carga positiva y un anión cloruro.
Este es el clorhidrato de metformina. Si nosotros pensamos en esas dos moléculas y nos preguntan qué pensamos en cuanto a su punto de fusión, lo que tenemos que pensar es que el tipo de enlaces que va a dominar esa propiedad va a ser el enlace iónico y no el enlace covalente, es decir, que va a presentar puntos de fusión mucho más elevados que si se tratara de un compuesto meramente covalente. Y eso se ve acá. Por ejemplo, estos puntos de fusión, ahorita los vamos a comparar más adelante con los de compuestos que son covalentes y van a darse cuenta que son muy elevados, 323 o 223 grados Celsius de cada uno. En las moléculas orgánicas y en muchas otras, siempre nos encontramos que cada partícula que tiene carga presenta un contraión. Ese contraión es aquella partícula que va a tener la carga opuesta. Aquí para el ion acetato, el contraión es el ion sodio, por ejemplo. Y para este ion que tiene carga positiva con el nitrógeno, para esa metformina, el contraión será un ion cloruro. En moléculas orgánicas, como la parte que nos interesa es la parte orgánica, muchas veces no dibujamos al contraión y nada más dibujamos a las moléculas así. Nada más entonces, con ver una carga en la molécula, nosotros tenemos que saber que es una molécula iónica o que es un compuesto iónico y que su punto de fusión va a ser más elevado que los de los compuestos covalentes. Y eso es lo que nos va a interesar. Más que quién es el contraión, nos interesa la parte orgánica que tiene la carga independientemente de cuál sea. Por ejemplo, aquí es negativa y acá es positiva. Ahora bien, en los compuestos covalentes también existen diferencias estructurales debido a las cuales las interacciones moleculares pueden ser diferentes y entonces nosotros podemos clasificar los compuestos covalentes al menos en dos grandes tipos, los que son polares y los que son no polares. Y dependiendo de qué tipo de compuesto covalente estemos hablando, también va a variar su punto de fusión porque las interacciones son diferentes. Por ejemplo, compuestos polares suelen presentar interacciones tipo Kisom o fuerzas de Kisom, que son interacciones dipolo permanente o únicamente llamadas dipolo-dipolo. Y entre los compuestos no polares, las interacciones que van a existir son fuerzas de dispersión de London, que van a ser nada más entre dipolos inducidos o dipolos instantáneos. Cada una de estas interacciones presenta una diferente intensidad, siendo más fuertes las interacciones en las que existen moléculas polares que las que se dan entre moléculas que son no polares. Y por ello podemos decir que los puntos de fusión de las moléculas que presentan dipolos, o sea, aquellas moléculas que sí son polares, serán mayores que los puntos de fusión de las moléculas que no son polares. Y aquí un ejemplo. Tenemos a la 2-propanona y al propano. En este caso, nosotros podemos observar que existe un enlace carbono-oxígeno y que por diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos se genera un dipolo. Y ese dipolo hace que esta molécula sea polar. En este caso, hay únicamente enlaces carbono-hidrógeno que no tienen una diferencia de electronegatividad significativa y entonces se trata de una molécula no polar. Aquí el momento dipolar es más o menos igual a 0. Acá sería un momento dipolar diferente de 0 y por eso le ponemos este vector. Si comparamos entre esos puntos de fusión, vemos que este es mayor que el del propano. Aquí, ojo, este es un signo negativo. Entonces, mientras más grande, estamos yendo más lejos en la recta numérica hacia el lado izquierdo y entonces es un punto de fusión más bajo. Entonces, este punto de fusión de menos 188 grados Celsius es mucho más bajo que el de menos 95 grados Celsius que presenta nuestro compuesto que sí es polar. El punto de fusión también va a depender del área superficial. Mientras más grande sea la molécula que estamos analizando, mayor va a ser su punto de fusión, porque hay una mayor cantidad de interacciones. Por ejemplo, aquí hay dos representaciones en las cuales se observa una molécula pequeña y una molécula más grande.
Si nosotros decimos que cuando ocurre el cambio de estado, lo que estamos separando es una partícula de otra, o sea que estamos venciendo las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas, y aquí hay una mayor cantidad de fuerzas intermoleculares por la área que está en contacto de una molécula con otra, entonces aquí necesariamente necesitaremos una mayor energía para llevar a cabo el cambio de estado, y eso se ve traducido en un mayor punto de fusión. Mientras mayor es el tamaño de la partícula o de la molécula, mayor va a ser su punto de fusión. Y comparando a estas dos moléculas, podremos observar ese efecto. Aquí la molécula que se encuentra arriba tiene una menor cantidad de enlaces carbono-hidrógeno que la que se encuentra abajo. Entonces, aunque ambas pueden presentar en esta zona interacciones de quisom, en esta zona las interacciones que existen por fuerzas de dispersión de London son mayores que las que se pueden presentar en la propanona. Entonces, eso va a implicar que se van a sumar tanto la interacción dipolo-dipolo como la interacción dipolo-inducido-dipolo inducido, y eso va a ocasionar que el punto de fusión de la pentanona sea mayor que el de la propanona, y se puede ver aquí en los valores que están reportados. Para la pentanona es de menos 77 grados y para la propanona es más bajo, todavía está más lejos en la recta numérica y es de menos 94 grados Celsius. Y esto no nada más va a ocurrir en moléculas que sean polares con zonas apolares, sino también puede ocurrir en moléculas que son únicamente no polares. Por ejemplo, el butano y el hexano. La diferencia entre estas dos moléculas son 2 átomos de carbono que tiene de más el hexano en comparación con el butano. Y nuevamente, como en este caso hay una mayor superficie de contacto entre una molécula y otra, entonces su punto de fusión va a ser mayor que el del butano. Y aquí es de menos 94 grados centígrados y acá es de menos 137 grados centígrados. También va a influir la presencia de ramificaciones, ya que éstas van a disminuir el área de contacto. Entonces eso se va a ver traducido también en una disminución en el punto de fusión. Estas dos moléculas tienen el mismo número de átomos de carbono. Vean, aquí hay 4 átomos de carbono. Aquí también tenemos 4 átomos de carbono. Y tienen los mismos átomos de hidrógeno también. Aquí hay 3, 5, 7, 10 y acá también hay 10 átomos de hidrógeno. Entonces, sus fórmulas moleculares son iguales. En lo que están cambiando es en la conectividad que existe entre sus átomos. Acá hay una ramificación, acá la molécula es lineal. ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros podemos compararlas en cómo se pueden agrupar una sobre otra. Y en el caso del butano pueden quedar, digamos, una exactamente sobre otra y habrá interacciones en toda esta zona. Sin embargo, en el 2-metilpropano no puede ocurrir lo mismo, sino que la interacción se hace más pequeña debido a esa ramificación, y como hay una menor zona en la que existe interacción, pues nos va a costar menos trabajo o menos energía separar a una molécula de la otra. Entonces aquí eso se ve traducido en que este punto de fusión va a ser más bajo que el de la molécula en la que no hay ramificaciones. Este es de menos 158 grados Celsius y este es de menos 137 grados Celsius. Ojo, aquí es algo muy importante que si no quiero que olviden, es que en ningún momento se está diciendo que se rompen enlaces. Lo que estamos venciendo cuando ocurre la fusión de una sustancia, cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido, es que vencemos interacciones intermoleculares. De ninguna manera estamos rompiendo enlaces. La molécula sigue intacta. Lo único que hacemos es separar a una molécula de la otra. Entre las moléculas polares también vamos a hallar una diferencia en los puntos de fusión que depende de si éstas pueden o no presentar puente de hidrógeno. Y aquellas que pueden presentar puente de hidrógeno nada más van a ser las que tengan
donadores del mismo, es decir, las que tengan enlaces nitrógeno-hidrógeno o bien oxígeno-hidrógeno. Las otras serán moléculas polares también, tal vez, pero sin puente de hidrógeno. Y la diferencia se debe a que este tipo de interacciones es de mucho mayor energía que las fuerzas dipolo-dipolo, en las cuales nada más hay interacciones por esas cargas parciales. Entonces, en este caso, vamos a requerir también una mayor cantidad de energía, una mayor temperatura, para que se llegue a debilitar y a vencer este tipo de interacción. Y entonces eso se ve traducido en que el punto de fusión de moléculas polares en las que hay donadores de puente de hidrógeno va a ser mucho mayor que el de aquellas moléculas que también sean polares, pero que no puedan presentar puentes de hidrógeno. Si comparamos entre estas dos moléculas, podemos observar que en este caso no hay un donador de puente de hidrógeno y en este caso sí. Entonces, aquella molécula en la que hay un donador de puente de hidrógeno tendrá siempre un mayor punto de fusión que aquella que no tenga esa característica. En este caso, entonces, el propanol, que sí puede formar este tipo de interacciones, tendrá un punto de fusión mayor, en este caso es de menos 88 grados, que aquella molécula que no pueda formar puentes de hidrógeno y en este caso su punto de fusión es de menos 94 grados Celsius, que es una temperatura mucho menor para el punto de fusión. Mientras mayor sea el número de donadores de puentes de hidrógeno que existan en una molécula, mayor será su punto de fusión. Esto debido a que cada uno de esos donadores de puente de hidrógeno le va a permitir asociarse con otras moléculas y entonces se va a requerir una mayor cantidad de energía para separarlas entre sí. Y aquí hay 3 ejemplos. En todos ellos, las moléculas presentan 3 átomos de carbono y la diferencia que hay entre ellas es que en este caso tenemos 3 donadores de puente de hidrógeno, acá hay 2 y aquí nada más 1. Y podemos ver cómo se incrementa ese punto de fusión con respecto al número de donadores. Entonces aquí por ejemplo es de menos 125 grados, acá ya creció, es de menos 58 grados centígrados y en el caso de la molécula que tiene los 3 donadores de puente de hidrógeno, incluso se hace un punto de fusión positivo de 17.8 grados centígrados. Ahora bien, otro ejemplo que quiero mostrarles es el caso de los ácidos carboxílicos. En estos también crece mucho el punto de fusión debido a que pueden presentar interacciones en las que se comportan como dímeros, es decir, que un donador de puente de hidrógeno forma el puente de hidrógeno con la otra parte de otra molécula igual, pero en su lado aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, eso incrementa mucho el punto de fusión que va a presentar este tipo de compuestos. Por otro lado, el punto de ebullición de un compuesto es la temperatura a la cual la presión de vapor de este en estado líquido iguala a la presión atmosférica o bien a la presión externa del sistema. Por ello, todo punto de ebullición siempre se tiene que reportar indicando a cuál presión fue determinado. Si esta no se indica, entonces quiere decir que se determinó a una atmósfera, que es lo que se conoce como condiciones normales. Ahora bien, para que ocurra este proceso, lo que tiene que pasar es que se tienen que vencer también las fuerzas intermoleculares involucradas en la asociación de las partículas o de las moléculas. Entonces, podemos decir que el punto de ebullición va a depender de los mismos factores de los cuales dependía el punto de fusión. Y entonces encontraremos que los compuestos iónicos van a ser los que presenten mayores puntos de ebullición, seguidos por los compuestos covalentes polares en los que hay donadores de puente de hidrógeno y considerando que mientras más puentes de hidrógeno haya, mayor será el punto de ebullición también. Posteriormente tendremos a los compuestos covalentes polares, pero que no tengan donadores de puente de hidrógeno. Y finalmente estarán los compuestos covalentes no polares. Y allí también tendríamos que hacer una diferencia.
en la cual comparemos entre superficies de contacto, ya sea por longitudes de cadena o por presencias de ramificaciones. Y aquí hay un ejemplo. Aquí están más o menos los mismos compuestos con sus diferentes puntos de ebullición reportados. Observamos lo mismo. Compuestos iónicos son los que tienen mayores puntos de ebullición. Luego los que son covalentes polares con donadores de puente de hidrógeno y que mientras más puentes de hidrógeno forman, mayor es su punto de ebullición. Después los covalentes polares que no presentan donadores de puente de hidrógeno y finalmente nos encontramos a los covalentes no polares. Y aquí encontramos también la diferencia. El que tiene una mayor superficie de contacto tiene un mayor punto de ebullición y el que tiene menor superficie de contacto por la presencia de ramificación tendrá un menor punto de ebullición. En la práctica muchas veces es necesario comparar entre los puntos de fusión que puedan llegar a tener ciertos compuestos únicamente contando con su estructura. Y para realizar esto nosotros tenemos que considerar todos los factores que vimos en esta presentación. Entonces, para hacer un análisis más fácilmente, lo mejor es hacerlo más sistemático. Entonces yo les voy a proponer aquí la forma que a mí me ha funcionado, pero ustedes la pueden variar a algo que les funcione a ustedes. Lo que yo les propongo es que primero vean si en su molécula tienen los mismos grupos funcionales, o sea, si tienen más o menos los mismos patrones en la molécula. Si es así, entonces lo que tienen que hacer es comparar entre el tamaño. Allí lo que vamos a ver es si tienen un tamaño igual o diferente. Si su tamaño es igual, entonces nos vamos a ver su forma. Si la forma es ramificada, entonces ya vamos a tener allí menos puntos de contacto, menos puntos de interacción y el punto de fusión o el punto de ebullición van a ser menores que aquella molécula que tenga una forma más lineal. Por otro lado, si tienen tamaños que sean diferentes, allí sí podríamos decir, el que tiene mayor tamaño tendrá una mayor superficie de contacto y entonces presentará un mayor punto de fusión o un mayor punto de ebullición que aquel que tenga un menor tamaño. Ahora bien, cuando comparamos entre moléculas que no tienen los mismos grupos funcionales, en lo que nos tenemos que fijar es en su polaridad. Y allí podemos encontrar que esa polaridad puede ser diferente y en ese caso diríamos que aquellas moléculas que tengan una mayor polaridad tendrán un mayor punto de ebullición y un mayor punto de fusión que las que tengan una menor polaridad, que tendrán un menor punto de fusión y un menor punto de ebullición. Si la polaridad es similar, lo que tenemos que observar es la presencia o ausencia de donadores de puentes de hidrógeno. Si hay puentes de hidrógeno en la molécula, entonces esta va a tener mayores puntos de fusión que aquellas moléculas en las que no haya donadores de puentes de hidrógeno. Y aquí también tenemos que recordar que mientras mayor sea el número de donadores de puentes de hidrógeno, mayor va a ser tanto el punto de fusión como el punto de ebullición que se puede llegar a presentar por esas moléculas. Bueno, hasta aquí este video, espero les sea de utilidad y hasta la próxima.